Un saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan por estos medios en Venezuela y en cualquier otra parte del planeta. Seguimos con las conversaciones de gente admirada, respetada, querida. El día de hoy tenemos a Juan Carlos Lozada. Juan Carlos Lozada fue por años la máxima autoridad del cine nacional, presidente del Instituto Nacional de Cine, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Actualmente vive en España, además de ser un gerente cultural de vieja data, no solamente dentro del SENAC, sino recuerdo en algún momento haber estado hablando contigo y de hablarme de ese background con Margot Benacerraf y con todos esos inicios tuyos en el cine muy joven. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola. Hola Edgar. Bueno, muy contento de estar aquí en este espacio contigo, saludarte y bueno, encantado de poder conversar. Bueno, Juan Carlos, lo que nos trae acá en parte es Venezuela, en parte es su cine y en parte es la migración o la emigración lo que te ha llevado a estar fuera de nuestro país. Conversar un poco cómo has estado, cómo está España, cómo has vivido este tema de pandemia, cómo nos ves a la distancia. Bueno, tú sabes que nos veo porque no establezco nunca separación. De hecho, todos los días cuando hablo con gente, siempre digo, sí, porque aquí tal cosa, pero señalando el aquí como si estuviera en Venezuela. O sea, es un tema de conciencia diaria. Y después caigo en cuenta, ¿no? Y la gente se me queda viendo, pero ¿dónde estás tú? Entonces, bueno, yo creo que así como muchísimos otros venezolanos que estamos repartidos en muchas partes del mundo, yo creo que todos estamos conectados con el país y con la idea del país, ¿no? Digamos, con la idea de movimiento, de hacer cosas, y no solamente digamos, de establecernos en un nuevo lugar, sino sobre todo de no perder vínculo con nuestros orígenes, ¿no? Sí, así es. Yo creo que uno lo ve, uno como un país que al menos yo mientras crecía podía ver la cantidad de inmigrantes que estaban en Venezuela y tú vas a un lugar de portugueses o de italianos o de españoles y ellos seguían viendo televisión italiana, televisión de Portugal. Sí. Creo que nunca se pierde y ahora es todo más cercano por el mismo tema de la virtualidad que nos ha arrastrado y que en este último año y medio, luego del inicio de la pandemia mundial, pues ha sido nuestro único Sí. recurso para mantenernos un poco pegados a la realidad. En ese punto, pues han crecido una cantidad de festivales en nuestro país. Recuerdo que el punto más alto fue dentro de tu gerencia, que el punto más alto en cuanto a cantidad de festivales en nuestro país, además festivales que tenían presupuestos consolidados, que tenían toda una estructura, ¿no? Como había como un circuito de festivales internos, fue en esa época cuando tú presidías el SENAC. Ahora ha regresado, pero el resultado es más, bueno, no voy a decir más, el resultado es obviamente en cuanto a números más pequeños que antes, porque antes todos los festivales acá, llamase, no sé, el de la espiritualidad o el del cine venezolano, que era el más, o sigue siendo el más importante en Venezuela, o el de Margarita, me acuerdo que llegué a ir alguna vez al internacional, eran festivales que se llenaban, o sea, todas las funciones a tope. Eso ahora con el tema de la virtualidad no está pasando, pero está creciendo el número de festivales a una audiencia que se ha separado del cine nacional en los últimos años. ¿Tú cómo lo ves? Cómo has visto no tanto por el tema de pandemia, porque es que la separación, el divorcio entre el cine local o el cine en general y nuestro público ya venía dándose desde 2014 para acá. Cuéntame cómo lo ves o qué crees que hace falta, porque esas son una de las cosas que más nos preocupan ahora que nos cae, además, todo el tema de la pandemia complica todo eso. Tú ves que grandes películas que en su momento pasaban del millón de tickets, en este momento no llegan ni a 200.000 tickets. Entonces es también un tema del mercado y cómo, si eso pasa con las grandes películas, imagínate con nuestra cinematografía, con las películas independientes que, Sí. que hacen vida acá. Bueno, lo primero digamos, como comentario general, los festivales han venido sufriendo también transformaciones, ¿no? Como se ha transformado el ecosistema cinematográfico audiovisual, más bien, más que cinematográfico audiovisual en todo el mundo, ¿no?
Entonces, así como han cambiado, digamos, los sistemas de distribución clásicos, tradicionales, de la televisión, el internet, las salas de cine, como las conocíamos hasta hace poco, no podía dejar de cambiar también los festivales. O sea, el año del estallido de la pandemia fue un año en el que los festivales tuvieron a escala mundial una afectación enorme, tanto así que el más emblemático de ellos, como el Festival de Cannes, dejó de hacerse, ¿no? Mientras se definía qué era eso de la virtualidad, cómo se relacionaban los festivales que tenían un componente de presencialidad tan potente que constituía o constituye su razón de hacer, cómo se relacionaba con esa nueva cosa que estaba surgiendo en ese momento, con la cual nos hemos venido relacionando y acostumbrándonos de cierta forma, que es la virtualidad. Y bueno, desde luego eso pasó en todo el mundo y creo que también afectó a Venezuela, que es un país que viene en transformaciones, digamos, unos cambios realmente graves, muy importantes. Es decir, la industria de exhibición en Venezuela ha venido decreciendo a pasos agigantados de forma muy alarmante. En Venezuela se llegó a tener un crecimiento realmente extraordinario del número de personas yendo a las salas de cine. Habíamos pasado casi a 30 millones de espectadores y creo que a día de hoy debemos estar como en un tercio de esa cantidad. Y ese proceso ha sido progresivo, de tal manera que eso que pasaba ya en las salas no podía dejar de tener un efecto en los festivales. Yo creo que eso en suma a la falta de apoyo de recursos a los festivales y también a una cierta, creo yo, dispersión en la coordinación necesaria entre los festivales para complementarse en lugar de chocar entre sí, para aprender unos de los otros en lugar de establecer una especie de parcela propia. Y todo eso creo que configuró una brecha que a día de hoy nos tiene en una situación como la que tú describiste. Los festivales en Venezuela en este momento y esos festivales desde luego han perdido el grado de presencialidad que corresponde al efecto general de la industria, porque es una industria que como sala de cine comercial ha perdido muchos adeptos. Entonces, desde luego, eso ha afectado mucho a los festivales venezolanos. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Venezuela y fuera de Venezuela, los festivales en general, que se desarrollan en el ambiente online, en el sistema de streaming, es justamente ofrecer posibilidades reales de conexión con el público. Es decir, eso que pasaba antes del movie going, de la gente yendo a las salas de cine, tiene que tener un equivalente en los festivales. ¿De qué manera la gente se conecta? ¿Cuánta gente a los festivales? ¿Cuál es el grado de calidad que le pueden garantizar a los usuarios? ¿Cuáles son los márgenes de garantía de calidad en términos de la transmisión de las películas y las garantías que hay que ofrecerle a los productores para que los productores puedan sentir el aliciente de inscribir su película y que la película participe en tal o cual evento? Entonces yo creo que en términos generales esas serían como las grandes cuestiones que plantean interrogantes y plantean desafíos. De cualquier modo, me parece que hay que poner de relieve, en primer lugar, que todas se tratan de buenas iniciativas. O sea, yo parto del principio de reconocer que cuando hay organizaciones que se preocupan y se ocupan de ejecutar acciones para establecer vínculos entre las películas que se producen y el público, eso hay que aplaudirlo y hay que respaldarlo. Lo cual no quiere decir que en el medio se produzcan o dejen de producirse errores, que no se puedan producir mejoras, etcétera. Pero parto del principio que hay que destacar que son realmente iniciativas de aplaudir, especialmente en circunstancias que son adversas, como las que vive Venezuela. Sí, así es. Y en ese sentido, de este lado, este año, que es la segunda edición del festival, nosotros creemos en lo presencial. De hecho, queremos que la gente vaya al cine, y no queremos tampoco enmarcarnos solo en el cine autoral. En ese sentido,
un circuito comercial como Cines Unidos nos tiende la mano para darnos espacio dentro del cine que en medio de la pandemia, en medio de esta situación, es el cine que genera en la ciudad mejores resultados, que es el líder, en el centro comercial líder. Eso es algo que te voy adelantando, pensando en que toda esta conversación estará enmarcada en lo que haremos el 15 de noviembre como fecha para mencionar el jurado, la selección oficial, toda esta conexión con el cine, con el circuito de Cines Unidos. Además, algo que pasó este año, que no nos pasó el año pasado, que hay menos películas, porque obviamente después de un año completo de parón, se dejó de producir. Entonces vamos a revisar y queremos mantener, porque el festival donde se pueden mostrar todas las obras del cine nacional es nuestro Festival de Cine Venezolano, donde allí, al simple hecho de tener tu película terminada, tienes la posibilidad de entrar en el festival y que un jurado te evalúe y ver, y a lo mejor en muchos de los casos hasta un premio puedas conseguir dentro del festival. El Festival de la Crítica es el que busca más o menos condescendencia, quizás, y no tomándolo como una mala línea, sino como una mala onda de que este cine es bueno y este es malo, pero sí para que el cine que mostremos dentro del festival sea evaluado y sea las películas con mayor recorrido, y que esas películas puedan ser vistas por un jurado internacional, que fue la estructura del año pasado. Se mantiene este año esa estructura, que el jurado sea todo internacional y no local, para que no sean, creo que hace un tiempo, una frase que en otra conversación contigo, una entrevista para un documental que hemos estado haciendo a lo largo de 4 años, eso fue en 2017, mencionabas tú una frase como de nosotros mismos viéndonos nosotros mismos y quedándonos en nosotros mismos, y creo que a veces es importante como abrir un poco y empezar a crear esos puentes que en este momento toda la gente honrada que hace cine, todos esos grandes maestros que tienen toda la vida viviendo, haciendo, contando sus historias, merecen empezar o recrear o iniciar o reiniciar, como lo queramos ver, ese camino a unir esos lazos con los países fuera de nuestro país, con Colombia, que lo tenemos al lado, que tú dices, por ejemplo, no vemos cine colombiano. En algún momento hubo un festival binacional que lo hacía la misma gente del Festival de Cine Venezolano. Esas cosas son necesarias y tienen que seguir apareciendo y existiendo, ¿no? Entonces, yo resiento mucho la dinámica de nuestro país en la actualidad, ver las cosas que cuando era estudiante en 2011, que iba yo a un festival y veía esa sala llena en todas las funciones y todo ese movimiento que había, ver lo que ahora es más lejano y tener uno la responsabilidad de dar pico y pala para que eso vuelva a ser en algún momento, pero que estamos claros, o sea, las expectativas nuestras para el Festival de Diciembre, que además es una fecha tan dura, del 15 al 19, ya una fecha donde la gente quizás se concentre sobre todo hacia la parte de la Navidad y lo normal, de las tradiciones locales. Tú dices, bueno, pero si no es ahora, ¿cuándo lo hago? Esta es la fecha que tenemos, es la fecha en la que podemos. Queremos que el cine venezolano además tenga esa posibilidad de competir con películas con las que no puede competir en lo general. Por ejemplo, que la selección esté rodeada de las películas que invitamos venezolanas y otras películas que hayan participado o hayan ganado festivales como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián y Locarno, que en este punto son de cada festival. Hay, gracias a Dios, gracias también a la apertura del exterior, distribuidoras que han dicho, ok, sí, te mando Drive My Car de Japón, que se ganó guión en Cannes este año. Entonces, tener la posibilidad de que Rómulo Resiste, y estoy aquí hablando contigo ya de la selección oficial, Rómulo Resiste de Carlos Oteiza, o Dirección Opuesta de Alejandro Velame, pueda participar en el mismo festival donde está Drive My Car, que se ganó mejor guión en Cannes, o el Unicorn, que se ganó el primer premio de Berlín. Entonces, esas cosas creo que bueno, ahí nos empieza a dar, o nos buscamos, pues, que la gente empieza a conectarse y como a entender que no estamos muertos, estamos aquí haciendo cosas y necesitamos del público otra vez, de que el público venga y vea no solo el cine comercial, al que yo valoro mucho, sino también el otro cine, ¿no?
Has tocado varios temas que son muy importantes, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es esta necesidad de contraste, ¿no? O sea, los festivales no son apenas espacios, o no deben ser espacios apenas para mostrar películas, sino tienen que ser espacios que propician contrastes, ¿no? Distintas miradas, distintos lenguajes, distintos realizadores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que viene muy bien un festival que pueda proponer eso, ¿no? Que genere esos espacios, porque uno puede tener un festival con una, digamos, una selección solamente nacional, y eso está muy bien, y se cumplen unos objetivos que también son importantes para conocer películas que de otro modo es difícil que se vean, y generar también un sistema de referencias que permita aquellas que a juicio de los jurados eh, hayan tenido o merezcan la pena ser resaltadas más, ¿no? Pero cuando hay festivales con ventanas hacia el exterior, yo particularmente saludo esas iniciativas, porque por mucho tiempo nuestro país en general, nuestra cinematografía, desde luego, también no era una burbuja del país completo, pero por mucho tiempo Venezuela fue un país bastante poco relacionado con en general. La riqueza que teníamos los venezolanos, yo creo que de algún modo generó también como consecuencia una especie de autosuficiencia en todos los sentidos, material, pero también inmaterial. No había como mucho deseo, muchas ganas de establecer vínculos de contraste con otras culturas, con otros países. De lo malo que nos está pasando, yo derivaría que una positiva es que necesitamos establecer puntos de vinculación con otros países, con otras personas, con otras sociedades. Y el cine es un vehículo formidable para lograrlo. Así que si el Festival de la Crítica Cinematográfica promueve una iniciativa como esa, yo la verdad que la aplaudo mucho, porque me parece que es de las cosas que hay que estimular más. Por otro lado, hay una cosa que del festival me seduce mucho como idea, aunque no lo tengo del todo claro, es el hecho de que los críticos, ¿verdad? Los especialistas en la crítica puedan también establecer una valoración sobre las películas, ¿no? No es lo mismo un festival que conforme una valoración de unas películas con arreglo a un jurado disímil en cuanto a las profesiones u oficios de las personas que integran ese jurado, a que lo hagan más o menos de forma homogénea, un criterio de crítico cinematográfico. Yo creo que la mirada de la crítica es una mirada valiosa, muy importante, que se suma a las miradas de otros oficios que en Venezuela tradicionalmente han tenido mayor peso que el de la crítica. O sea que yo creo que esto es un tema realmente muy interesante. Y creo que si además eso se suma al hecho de que no sea entrópico, de que no sea una cosa de mirada del ombligo, que se puedan hacer conexiones con otras cinematografías de América Latina o de cualquier parte del mundo, yo creo que eso reviste un valor muy importante, especialmente si se trata de producciones independientes, ¿no? O sea, de búsquedas de lenguajes que tienen, desde luego, diferenciaciones en cuanto a cada país, etcétera, pero que las vincula el hecho de una búsqueda constante a través de recursos artísticos más que en recursos materiales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos une y creo que es un punto pero realmente muy importante que pueden poner en valor los festivales, particularmente el de ustedes, el de la crítica cinematográfica. Sí, hace un tiempo, también en ese grupo de entrevistas a gente de cine nacional, hablaba con Solveig Hogenstein y ella hacía menciones sobre los festivales y era un poco severa al asegurar que el problema que ella le veía a los festivales es que eran como un triqui-traqui que explotaban y se acababan. ¿Sabes? No dejaba una marca.
en el tiempo. Entonces, Sí. en ese sentido, hace 4 años solo y además también no solo realizadora, cineasta, sino una gerente cultural de mucha envergadura en nuestro país, tenía un punto porque el tiempo le da la razón en el sentido que al pasar los años, el único festival que se mantiene es el Festival de Cine Venezolano. Todos los demás han desaparecido en el tiempo, porque quizás no tenían esa búsqueda de permanecer o de crear allí un legado que pasaran los años y como pasa en otros lugares, pues tienes un Cannes con 60, 70 años o el otro con 70 y tantos, así. Eso también nos ha hecho falta y entonces en esas palabras siempre me han a mí resonado de alguien que yo en lo personal, no sé cómo lo vea mucha gente dentro del medio, pero yo me asumo como alguien que quiere vivir su vida en esto, estar siempre en el medio cinematográfico. Entonces no es un juego para mí, sino es como un compromiso, una decisión de vida que también es bastante dura, ¿no? Entonces, dije, ¿qué hacer? O sea, ahorita analizándolo, que apenas es la segunda edición y debemos pensar en la tercera, incluso si podemos hacer algo por esta segunda edición, creo que una de las cosas que nos ha hecho falta también es la parte de negocio que sí se vive en esos grandes festivales. Tú que seguramente has estado en varios de ellos, ves que no solamente es la fiesta del triqui-traqui que explota y vamos y vemos las películas que están ese año, sino que también detrás del festival hay una cantidad de negocio, de cómo se mueve el negocio a nivel mundial. Eso creo que a cualquier festival, además en la ciudad de Caracas, donde no teníamos festivales, donde ya no tenemos un festival internacional en Venezuela, le va a ir dando a nuestro festival y a cualquier festival que nazca con esta intención, otra línea que buscar, que es la del negocio, la de ¿cómo vamos a hacer películas Sí. ahorita si las películas están dando $5,000 y tú la quieres hacer así sea con 50,000, estás perdiendo 45,000? La otra parte de negocio creo que también es muy importante y eso puede que se nos escape en esta segunda edición, pero es algo que yo lo considero importante para dejar trascendencia y legado y no sé cómo lo ves, cuéntame. Sí, bueno, sin duda, el componente industrial del cine es el que hace que se puedan hacer todo tipo de películas. Dice, hay gente que desarrolla todo un discurso dilemático entre un cine de autor y un cine comercial, como que si no hubieran vasos comunicantes, o como que si fuera tan sencillo hacer una clasificación tan ramplona y tan primitiva, ¿no? Que es insostenible. O sea, el cine, para que se pueda sostener, tiene que tener un componente industrial. No hay ningún cine que pueda vivir solamente de las subvenciones. Tiene que generar tejido, tiene que generar empleo, tiene que, no solamente de forma directa, sino también indirecta. Tiene que poner en valor industrias indirectas, las del diseño, la de la promoción, la de la transformación tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, desde luego, tienen que pasar muchas cosas y es muy complejo y es difícil establecer una separación entre la salud de la economía general y la salud de una cinematografía. Sería necio aspirar a tener una buena salud de una cinematografía si se tiene una economía enferma, atrofiada, o que tenga tantos niveles de control que impida que el cine como expresión industrial pueda tener un mínimo de pervivencia. Entonces, yo creo que sí, o sea, el problema es que es un círculo virtuoso o vicioso, depende de cómo se lo vea. O sea, no es posible, no es sostenible plantear un solo eje funcional del cine. O sea, quienes piensan que solamente se puede producir sin pensar en la preservación de lo que se produce, al final se queda sin esa obra que produjo, porque ya dentro de algunos años ya esa obra no va a existir más. Por tanto, la función de preservación está adosada a la producción. Y luego, la producción que solamente se engavete, que se produzca en sí mismo, que genera el empleo inmediato en el rodaje o en la fase de postproducción, pero que no vehicule los procesos de distribución, entonces es un cine que no va a tener una relación con el público y por tanto la sociedad no va a demandar del Estado y de los componentes privados que haya una vinculación con ese cine para financiarlo. Entonces esto es una cosa como de plomería, no es posible solamente dedicarse a un tema porque puede hacer agua
en otra tubería que está conectada con la matriz. Yo, aparte del tema económico, que me parece que es obviamente muy importante en los términos como tú lo has mencionado, yo creo que hay otro componente también muy importante, que es el tema formativo. Y pensando la formación en un concepto, en una noción permanente. Yo recuerdo a mediados de los años 90, eh, cuando los festivales entraron en una honda crisis. Esto pasó, recuerdo el mercado del Mecla en La Habana en el año 93 o 94, hace ya casi 30 años. Recuerdo haber asistido a alguna edición y se estaban muriendo, era exangüe. Pero lo mismo pasaba con el Festival de Cartagena, se estaban muriendo. Ya esto pasaba. Y recuerdo haber ido también por esos años al Festival de Cannes, al Marché du Film de Cannes, y más o menos estaba pasando lo mismo. Hubo un momento en la década de los 90 que los festivales se dieron cuenta que estaban envejeciendo. Y entonces todos ellos, casi al unísono, casi sin ponerse de acuerdo, pero todos detectando que estaban perdiendo conexión con el público, empezaron a transformarse. Fue, por ejemplo, el Festival de Cannes creó la Cine Fundación. Eso no existía. Lo crearon a finales de los años 90 y era la expresión de una necesidad renovadora de los festivales. Es decir, dejar atrás aquella vieja visión de que los festivales eran una especie de vitrina solamente para pasar películas y que el público se relacionaba con ellos de forma bidireccional. Eso fue cambiando en la medida que el mundo dejó de filmar películas y empezó a producir en digital. Todo eso empezó a finales de los años 90. Y aunque tardíamente, en el caso de América Latina, comenzó a principios del siglo XX, ya se había desatado en todas partes del mundo. Eso empujó una transformación de los festivales. Y el primer gran espacio de transformación de los festivales fue la creación en todos ellos de secciones dedicadas a la formación. El Festival de Venecia, que estaba muchísimo más afectado en ese entonces que el Festival de Cannes, creó la Bienal College. Y el Festival de Locarno creó también lo propio. Y en el Festival de San Sebastián hoy día existe el programa Ikusmira Berriak y el programa Nest. Todos los festivales crearon en los últimos 15, 20, 25 años un proceso de transformación. El problema no es envejecer para una organización. Si la organización detecta detecta que hay un problema y reconecta con el público y con la industria y provoca un proceso de irrupción para que emerja algo nuevo que responda a las necesidades del momento en las grandes transformaciones del digital. Y esa fue una respuesta de los festivales. El problema no es ese, el problema son festivales que nacen ya viejos, porque uno indefectiblemente va a envejecer. No hay forma de que nos convirtamos todos en Dorian Gray, y le va a pasar a todo el mundo. A los festivales también. El problema es que se nazca viejo, es que se nazcan con ideas viejas, es que los festivales tienen que, es decir, las organizaciones detrás de los festivales, los organizadores de los festivales tienen un deber de informarse y de formarse de forma muy honda sobre lo que ha pasado con otros eventos y un poco también otear qué es lo que puede pasar en el futuro y plantearse desafíos, asumir riesgos. Esas cosas que son riesgos que tomó el Festival de Cannes fue lo que hizo, por ejemplo, que surgieran apoyos tempranos para detectar a Lucrecia Martel o a Amat Escalante. Todos ellos surgieron del programa de la Cine Fundación a finales de los años 90. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la Bienal College. En el caso venezolano, ganado en el año 2015 por Jorge Tillen y por Rodrigo Michelangeli con el proyecto La Soledad, ahí te muestra una conexión que me parece fundamental. Un festival que es el más longevo de todos, pero que se rejuveneció. El Festival de Venecia no es ni la sombra de lo que había llegado a ser hace 20 años. Estaba así, capa abajo, estaba en caída libre. Y ahora el Festival de Venecia ha venido creciendo, ha venido recuperando espacio, porque entendió que había que tender puentes hacia la industria
y hacia los jóvenes, y hacia los nuevos lenguajes, y hacia otra cinematografía. Entonces yo creo que ahí se produjo una cosa virtuosa, que es que ese festival, que era viejo, se transformó y ahora es un festival realmente donde pasan muchas cosas muy interesantes y dinámicas. Y coincidió con el apoyo de nuevas generaciones. Y por fortuna, en el caso venezolano, identificó ese proyecto extraordinario, un proyecto pequeño de un país que no sonaba en ese momento en las brújulas de los festivales A, como era Venezuela, y ganó un proyecto, el financiamiento, la formación y luego la exhibición en un festival A en estreno mundial. Eso lo pueden hacer los festivales. Si un festival no nace planteándose grandes desafíos, sino haciendo lo que otros hacen, imitando lo que otros hacen, yo creo que es un flaco servicio lo que pueden hacer. Nadie va a recordar ese festival, porque uno recuerda un festival por las películas que pase, pero también por lo que pasa con las películas que pasa al festival. Es decir, los festivales señalan caminos, los festivales se atreven a hacer apuestas, a promover lenguajes. Y eso es lo que tiene que hacer un buen festival. Esa es la gran diferencia entre un buen festival, un gran festival y cualquier otro festival. En el mundo, si uno suma los festivales que están registrados en las dos principales plataformas de inscripción, lo que yo llamo plataformas mediadoras de inscripción. Yo cuando comencé en esto, hace 27 años, yo comencé en festivales, como coordinador del departamento de festivales del recién creado SENAC, por la ley de cine. Y yo tenía que escribir a mano las planillas de inscripción, a máquina de escribir, porque no existían en ese momento todavía los correos electrónicos en Venezuela. Entonces, y tenía que embalar los rollos de la película en caja y contratar a un agente de aduana para mandarlo a otra aduana, y el festival tenía que contratar a un agente de aduana, sacar la película de carga aérea, y uno tenía que tomar esas anticipaciones con mucho tiempo. Hoy día existen estas plataformas mediadoras de inscripción, y si uno suma las dos principales, que son Film Freeway y Fest Home, estamos hablando de más de 12.000 festivales de cine en todo el mundo. Cuando yo comencé en esto, hace poco menos de 30 años en los festivales, por muy pequeños que hubieran muchos, aquí no estábamos hablando de más de 250 festivales. Entonces saquemos la cuenta de 250 festivales hace escasamente 25, 26, 27 años, a al menos 11 o 12.000 festivales en todas partes del mundo. Si uno saca la cuenta que en el mundo hay 7.000 millones de habitantes, y por cierto, es más o menos el mismo número de producciones cinematográficas de largometrajes que se producen en todo el planeta cada año, el crecimiento es de 5 o 6 veces. Esa cifra era de más o menos 1.200 y ahora es de 7.000 largometrajes, ¿no? O sea que si hay algo con lo que tenemos que relacionarnos, los festivales, los productores, los distribuidores, es con el número. Hay montones de cosas. Y el gran reto que tienen los festivales es seleccionar, es programar, es atreverse. Van a ser criticados y van a recibir aplausos de uno y van a recibir críticas acerbas de otro porque su película no está allí. Pero de eso se trata. Esto nadie dijo que era para hacer, digamos, amistades en el sentido social, ¿no? Sino para asumir esto como lo que es, un oficio muy serio, ¿no? Y eso creo que nos queda claro. De hecho, mientras tú hablabas, yo decía, gracias a Dios esto existe YouTube, esto va a quedar arriba, porque creo que es una conversación a la que se puede ir constantemente y de la que nos podemos alimentar y que puede crecer en el tiempo, que es una de las cosas también que la virtualidad y el cuidar, que tocabas otro punto que quiero conversar contigo, el cuidar ese contenido da una plataforma como YouTube. O sea, hacer películas y que desaparezcan y que tengamos un cine que se hizo entre los 60 y los 90, que se hizo en 35, que nunca se pensó en digitalizar a quienes le tocaba hacer ese trabajo.
porque ni siquiera es una cosa institucional. A veces la gente se lo toma como que le estás tirando a una institución en particular, o en todo caso le estás tirando a un gerente en particular que no hizo el trabajo que le tocaba por representar esa institución. Entonces vemos que estamos perdiendo un cine, por lo menos unas 100 o 200 películas. O sea, yo hice del 76 al 2016, hay un poco más de 400 películas entre documentales y ficciones, y más de la mitad son en 35 milímetros. Eso nunca se digitalizó. Las generaciones de ahora, chicos que nacieron en el 2001, que están cumpliendo 20 años ahorita, crecieron No estos 20 conocen años, las películas. sí, crecieron estos 20 años sin saber de las películas antes de su nacimiento, y tampoco de las películas que se estrenaron o se hicieron en estos 20 años, porque no hay ese cuidado por conservar, por preservar y por difundir efectivamente entre todas las áreas o todos los sectores que componen nuestra sociedad. Entonces, obviamente necesitamos dinero para poder hacerlo. Creo que ese dinero de la parte pública debería estar, porque a veces vemos excesos donde se gasta o se invierte en cosas que tú dices, bueno, puede que sea pertinente, pero gastar esto para cuando podías haber hecho tantas películas o tanta restauración de tales películas, pero la empresa privada creo que también juega un puesto importante aquí, que creo que debemos tratar de llamarlos y traerlos a este lado, sea legalmente o, ¿sabe?, por legislación, porque entiendo que mucha gente se ha movido en esa dinámica, o sea, de una manera más directa, más independiente. Vamos, no tenemos por qué estar casados a juro con esperar que lo diga una ley, o esperar sí, exacto, que sea un decreto, una cosa que sea una obligación, que nos case a todos y tal, sino que también puede ser que creo que nosotros los realizadores o los que estamos en esto en este momento somos quienes estamos encargados de recuperarlo y de hacer las cosas pertinentes para que pase. Entonces, ¿cómo es afuera? Afuera hay una movida independiente de la empresa privada ayudando al audiovisual, creando espectadores. Sí. Yo quiero rescatar algo que tú has dicho que me parece muy importante, porque aunque de origen es cierto, puede dar la impresión que conduzca a un automatismo no necesariamente verdadero, del todo verdadero, que es el tema de la ley. El problema de las leyes es cuando son impuestas. Es decir, las leyes son el mejor mecanismo de acuerdo, o pueden serlo, el mejor mecanismo de acuerdo civil entre los ciudadanos, las empresas y el Estado, es decir, el interés general, ¿no? Y eso es lo que ha animado el surgimiento en los últimos años de leyes que estimulan que se haga cine. No son leyes extractivas para sacarle dinero del bolsillo al sector privado nada más, sino que al hacerlo los estimulan. Es decir, les dan incentivos para que ellos, las empresas, sientan que también ganan. Ganan en los dos sentidos posibles. En el sentido empresarial, porque obtengan beneficios fiscales, impositivos, etcétera, y también porque esas empresas son de ciudadanos, de personas que residen en el país y de alguna manera contribuyen, y les tiene que llenar de satisfacción que contribuyen al desarrollo nacional. O sea, en los dos sentidos eso es interesante. El problema de las leyes es cuando son impuestas y cuando son injustas, en el sentido de que no hacen balance o búsqueda de balances, de equilibrios. El sector industrial tiene que contribuir, claro que tiene que contribuir, pero también hay que incentivarlo. Hay que darle estímulos para que esa contribución que hace revierta en el crecimiento de la industria, porque el crecimiento del tejido industrial le conviene a todos. Le convienen a los cineastas, le convienen a los ciudadanos, le conviene al Estado, porque percibe más impuestos, y le conviene también a los empresarios de la distribución y de la exhibición, porque desde luego van a tener más público en las salas, y le conviene también a las industrias, digamos, de servicios que están en torno a todo esto: diseño, promoción, venta
venta de golosinas, transporte, construcción de lugares, venta y compra de equipos, refaccionamiento de asientos, en fin, esto cuando se echa a andar es una cosa impresionante. Entonces yo creo que una de las cosas interesantes que han entendido determinados países es esto, que no se trata de pechar a los privados para meterle la mano en el bolsillo y financiar lo público. Se trata de proponerles a través de ley un esquema que los haga ellos partícipes del crecimiento del tejido industrial y que desde luego esa participación de ellos les reporte también a ellos algunos beneficios que les permita bueno, hacer frente a ese dinero que están dejando de percibir en una apuesta de mediano y largo plazo. Los países que han entendido eso han crecido. O sea, basta ver el crecimiento que ha experimentado República Dominicana, Uruguay, México, Colombia y otros países en Europa sobran los países que están teniendo ese tipo de leyes. El otro elemento que desde luego también es importante estimular es el elemento de atracción de inversiones. Es decir, no solamente hacer partícipe al empresario nacional para que sea copartícipe solidario del financiamiento de la producción y distribución del cine en el país, sino también generar condiciones en el país para que inversores audiovisuales prefieran rodar en Venezuela antes que en otro país, dándoles beneficios, dándoles seguridad y haciendo que funcione la polea también de la prestación de los servicios nacionales. Venezuela solió tener hoy día, desde luego, la fragmentación inmensa que vive Venezuela con la diáspora descomunal que tiene, ha afectado también a la comunidad cinematográfica nacional. Pero digamos, el prestigio, la formación de nuestros técnicos cinematográficos ha sido siempre altamente valorada, altamente valorada. Hubo momentos en Venezuela cuando era fluido la llegada de inversiones audiovisuales para rodar películas de los grandes estudios de Hollywood, Disney. Más de una vez fue a Venezuela a rodar, generando empleo y poniendo en valor paisajes de Venezuela, etcétera, y contratando mano de obra venezolana, pero también grandes estudios europeos como Gaumont o la BBC de Londres, incluso empresas japonesas, televisiones, etcétera. Eso ya no pasa más. Y no pasa porque los países se hacen también poco atractivos. Es decir, países que no ofrezcan seguridad jurídica, que no ofrezcan seguridad personal, que tengan un problema serio de estabilidad económica, es difícil que esos países puedan tener, digamos, un correlato de salud en el área audiovisual y cinematográfica. Yo confío en que los políticos venezolanos, sean los que sean, espero que sean otros, pero sean los que sean, entiendan en algún momento que esto puede ser una política de Estado. Esto no pueden ser caprichos de políticos que quieran hacer estas o cuales películas, sino que hay que establecer raíces profundas con el país para que todos ganen, para que el país gane. Y en ese sentido, desde luego, los festivales como expresión de la producción también van a ganar. En la medida que nuestra producción sea mayor, sea más diversa, en la medida que haya mayores vínculos internacionales de gente que pueda ir a Venezuela con facilidad y puedan producir películas o coproducir allí, en esa medida yo creo que todos los agentes de la industria cinematográfica nacional, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista económico, ganarán. En este momento es impresionante cómo se trasladaron desde Brasil y desde Argentina todos los rodajes a Uruguay. Un país chiquitico, un país pequeñito, un país que no llega a 100 salas de cine. O sea, Uruguay tiene menos de 4 millones de habitantes, pero no tiene 100 salas de cine. Venezuela, que bueno, antes de la diáspora llegó a tener 28 millones de habitantes, hoy debe tener 20 millones de habitantes o así. Venezuela está por los 400 salas, pero Uruguay, que tiene menos de 4 millones de habitantes, no llega a 100 salas de cine. Pero ese país es donde más se está rodando en América Latina.
más que en Brasil, más que en Colombia, más que en Argentina, más que en Chile, más que en Perú, como nunca antes. Los grandes estudios, Amazon, Netflix, están rodando allí. Contratos que tenían con Brasil. ¿Y qué es lo que buscan? Estabilidad. No tiene que ver con el tamaño de la economía, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con un ambiente que sea proclive a tener reglas claras. Así es. Sí, de hecho, Uruguay fue el primer país que sacó todo un protocolo de seguridad para rodar, empezar a hacer películas tan pronto como mayo o junio del 2020. Entonces, Sí, en ese sentido, te pregunto, ya casi terminando, porque entiendo que tu tiempo es full, ¿no? ¿Cómo ves después de este año y pico que nos tocó a nivel mundial? ¿Cómo ves el futuro cercano del cine y cuál crees que sean los retos? Entonces, bueno, de los retos hemos hablado, pero ¿cómo ves tú el futuro del cine en vista de lo complicado que ha estado el mercado? O sea, películas como James Bond o Rápido y Furioso, que antes podían meter, no sé, más de 1 millón de tickets, ahora no meten ni 200.000 ni 100.000. O sea, es 90% menos. ¿Cómo ves el futuro del cine tú desde tu perspectiva y bueno, allá? el, digamos, el problema lo tenemos nosotros. El problema es del cine independiente, no es el de cine de los estudios, porque el cine de los estudios produce, nunca en los últimos 30 o 40 años ha producido menos del 60% de todos sus ingresos de mercados exteriores. O sea, el cine de los estudios vive nada más del mercado interior de Estados Unidos y Canadá en una cifra que ronda los 30-35%. Por tanto, vive de las ganancias son de otros lados, ¿no? Estamos extraordinarias. O sea, una película, un blockbuster que en Estados Unidos un blockbuster en Estados Unidos que haya costado 300 millones de dólares, ¿no? El costo de producción de 300 millones de dólares, ese blockbuster puede llegar a ser 3.500 millones de dólares en todos los demás mercados. Entonces, ya nada más en el mercado interior produce 1.000 millones de eso y los otros 2.500 millones los produce en Europa, en Asia y en América Latina. Pero si uno saca la cuenta de en cuánto dependen los estudios de Hollywood de los ingresos de América Latina, esos 2/3 exteriores, nosotros no representamos, no llegamos al 20% de ese 66% de componente exterior. Por tanto, si bien ha habido en América Latina un bajón estrepitoso, especialmente en Sudamérica, no tanto así en México, que es el quinto mercado mundial, y por tanto el poder de amortiguación que ha tenido América Latina ha estado en México, que ha tenido desde luego un declive importante, pero de ninguna manera tan pronunciado como el que ha vivido el resto de toda Sudamérica. El problema somos nosotros, no son el cine de los estudios, porque si una película que cuesta 300 millones, un blockbuster, en lugar de recibir 3.500 millones de ganancia, recibe 1.500 millones de ganancia y ha perdido 1.000 millones de dólares o dejado de ganar producto de la crisis, no pasa nada, ahí no va a haber crisis. Es decir, es una merma de la riqueza entre ricos. El problema es el cine independiente. Nosotros con este problema pasamos a ser gotas de agua en un océano. Porque hemos perdido una cosa que ya habíamos ganado, que eran los espacios de teátrica. Eso era lo único más o menos fijo que teníamos. Bien fuera porque tuviéramos cuotas de pantalla, o bien porque habíamos llegado a tener un grado de diálogo con el público, que el público iba a vernos. Y teníamos un margen de una proporción de audiencia muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo perdimos. Y lo perdimos por varias razones. En primer lugar, la pandemia hizo que se cerraran las salas. Por tanto, nosotros pasamos una pérdida de cuajo, como si nos hubieran amputado una pierna. Y entonces, ¿a qué otro universo podíamos o podemos esperar? Al universo del streaming. Pero el universo del streaming es un universo que yo digo que es oceánico. Mientras que las salas de cine son una especie de mar del norte, del mar Caribe,
o un lago como el lago de Maracaibo, el streaming, el sistema de streaming puede ser el Océano Índico. Es decir, allí eres una gota, no haces bulto. Y entonces, claro, el sistema de las plataformas es de portafolios. Y los portafolios estamos hablando de miles de títulos. 3.000, 4.000, 10.000, 15.000, 20.000. Una película de cine independiente latinoamericana formando o 10 o 100, que no la hay en las grandes plataformas, siguen siendo gotas en un océano. Por tanto, el desafío que nosotros tenemos en este momento es sobrevivir. Es decir, no quiero ser demasiado dramático con esto, pero es muy duro. Se nos han caído los sistemas de exhibición, hemos perdido los sistemas de exhibición analógicos, los físicos, y no tenemos posibilidad de dejar de ser una gota en el océano. Por tanto, los desafíos son enormes, tenemos que encontrar fórmulas para conseguir un financiamiento que haga que se impida la posibilidad de seguir existiendo, de seguir haciendo cine, y luego tenemos que encontrar entre todos mecanismos conciliados, acordados, negociados con las salas de cine y con los sistemas emisores. Estos debates se están dando aquí también en Europa, se están hablando de negociaciones para establecer cuotas o proporciones también. Esto está en pleno proceso de debate y de adopción de medidas. Entonces, bueno, yo creo que eso, aferrarnos a la existencia, no perder la esperanza. Venezuela sigue produciendo cine independiente, hay que encontrar nuevos modelos de producción, han surgido nuevos modelos de producción más acotados, hemos reducido el número de semanas de rodaje, hemos aprendido a construir una economía audiovisual menos dependiente de las subvenciones, en fin, yo creo que entre todos tenemos que generar un ambiente para que podamos entender el surgimiento de un nuevo ecosistema audiovisual. Las cosas cambiaron y nada de lo que conocimos como lo conocimos va a volver. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que este ecosistema está en permanente ebullición y transformación y tenemos que ser suficientemente inteligentes y generosos y abiertos y porosos para establecer diálogos y convenios y acuerdos con los demás agentes y dejar de mirar con prevención a los privados o al Estado y pensar que todos tenemos el deber de construir políticas públicas que hagan posible el sostén de los cines nacionales, como han hecho los franceses y como han hecho otros estados en el mundo. Ejemplos hay por doquier. Así es. Bueno, yo agradecido con esta conversación, agradecido con tu tiempo. Te preguntaría por último, para cerrar, ¿qué pregunta te hubiera gustado responder que no te he hecho, de que no hemos tocado en este punto? Y después de eso, pues, nos despedimos. No, yo creo que dejamos más bien por fuera unas preguntas muy apetitosas que me hubiera gustado contestar, pero por falta de tiempo, pues no da. Sí creo que sí, para cerrar, tratando de cerrar en 1 minuto y medio, en relación a los festivales, bueno, sugerir, proponer que haya encuentro, ¿no? En algún momento se conformó una asociación de iguales, de festivales, para tratar de generar sinergias, complementariedades, pero también de identificar lo distinto. No hay necesidad, no es bueno la imitación per se. Cada quien puede cumplir un rol. Lo importante es que cada quien sepa cuál es el rol que va a cumplir, porque cuando todos están en una misma cosa, en una misma acción, yo creo que en lugar de sumar, de colaborar a la cinematografía, creo que pueden diluir los esfuerzos y desalentar al público. Hay dos segmentos que tenemos que atender y los tenemos que atender por igual. Hay que atender a la comunidad cinematográfica sin complacencias, pero hay que atenderlos y hay que atenderlos. Es decir, hay que tener un día con nuestros creadores
Y los festivales tienen que tener ese diálogo. Y ese diálogo no puede reducirse a un mero proceso de inscripción. Puedo entender que los festivales a lo largo del año no se reúnen con los productores y con los creadores. Ese proceso hay que hacerlo. Y el otro segmento que hay que atender, desde luego, es que la audiencia. Hay que establecer vasos de comunicación con la audiencia. Y eso hay que hacerlo antes de que el festival acontezca, no después. Bueno, yo estoy seguro que sé, porque hay mucha gente seria como tú detrás de muchos festivales, iniciativas, y estoy seguro que muchos de ellos están empeñados en hacer un buen y mejor trabajo cada vez, y tengo confianza en que eso va a ocurrir. Bueno, Gracias por la invitación, Edgar. gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Estamos en contacto. Un abrazo a la distancia. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.